Yo tengo un tema que le he puesto por título, Cuando llega la tentación. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de volvernos a reunir, y es en tu nombre, Padre. Aquí estamos, Señor, para que tú sigas hablando a nuestro corazón, para que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Danos, Señor, la gracia para hablar, para escuchar, para entender, para discernir, para valorar, para atesorar tu palabra, Padre. Señor, porque no es predicación humana, es tu palabra, Señor, lo que llevamos, lo que enseñamos, lo que predicamos, Padre. Queremos, Señor, que tú quites todo pecado, toda maldad, Señor, todo estorbo, toda interferencia, toda duda, incertidumbre, rebeldía, toda incredulidad, Padre, la hacemos a un lado, Padre, y declaramos, Señor, que estamos listos, Señor, que estamos preparados, un corazón fértil, Padre, para albergar tu palabra, y que esta palabra, Señor, dé el fruto que tú esperas y demandas de cada uno de nosotros, Padre. Espíritu Santo, toma tú el control y haz la obra que tengas que hacer a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, cita de la siguiente manera, me voy a permitir leerlo. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hace algún tiempo, el pastor de la Iglesia Cristiana Emanuel de Quiroga, Alejandro Barriga, nos comentó que en una ocasión él iba caminando y vio a un joven cristiano afuera de una disco, afuera de un antro, ya listo el chavo para entrar. Y el pastor, extrañado, se acercó al chavo para preguntarle qué es lo que él hacía ahí. Y el chavo, muy seguro y muy contento de decirle, le dice: pues pastor, pues aquí buscan una tentación para vencerla. Hazme el favor, buscan una tentación para vencerla. Nosotros no tenemos que andar buscando tentaciones para vencerlas. Las tentaciones están en todos lados. No necesitamos andarla buscando. La tentación solita nos va a encontrar. La tentación está a la vuelta de la esquina. Está en nuestra vida diaria. Y desafortunadamente todos somos vulnerables, todos estamos expuestos a la tentación. Y tenemos que ser honestos, hay tentaciones a nuestro alrededor, y esto es normal y debe esperarse. Pero la gran pregunta es: ¿qué voy a hacer cuando llegue la tentación? Cuando se presenta esa tentación, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer? Entendiendo primero que ser tentado no es pecado, pero cuando nosotros cedemos, cuando damos cabida, cuando damos pie a las malas tentaciones, esto sí nos lleva ya al pecado. ¿Pero qué es la tentación? La tentación es un impulso espontáneo que nos impulsa, que nos empuja a hacer algo, especialmente una cosa mala o que no es conveniente. No dispongo de dinero, pero comprarme determinada ropa es una fuerte tentación. No debo comer ciertos alimentos porque el médico me lo prohibió, me hacen mal para mi salud, pero sin embargo cuando los tengo frente a mí, son una fuerte tentación para mí para comérmelos. Esas son unas tentaciones leves, porque hay tentaciones también más fuertes. Esto también de la tentación es un deseo muy fuerte que nos empuja, que nos incita, nos jala a participar de algo inmoral, que a nosotros puede traer alguna satisfacción momentánea o temporal, pero que sabemos bien que no es del agrado de Dios. La tentación es lo que nos induce a hacer algo que sabemos claramente que no está bien, que no es correcto. En términos generales, es la atracción, es la seducción, es la invitación para hacer algo malo, algo que no está bien. Y desafortunadamente todos somos tentados, hombres, mujeres, jóvenes, niños y las personas mayores también. Todos estamos sujetos a la tentación. Y no por ser cristianos, no por ser hijos de Dios estamos exentos de ello. Nuestra propia naturaleza humana nos coloca en esa peligrosa situación. Y todos y cada uno de nosotros somos tentados de diferentes áreas.
Podemos ser tentados en deshonestidad, en mentir, a lo mejor es en codicia, en orgullo, a lo mejor es en ver pornografía, a lo mejor es chismes, críticas, a lo mejor es alguna droga, el alcohol, el tabaco, a lo mejor es fornicación, adulterio, lascivia, palabras groseras, palabras sucias. Tenemos tentaciones a nuestro alrededor, nuestra vida está llena de tentaciones. Y desafortunadamente el ser hijos de Dios, el ser salvos, no nos excluye de la tentación. Pero fíjate, el ser tentado no es pecado, no lo busques. Jesucristo nuestro Señor fue tentado y sin embargo Él jamás cometió ningún pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesucristo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. La tentación solo se convierte en pecado cuando caemos, cuando cedemos, cuando damos lugar a la tentación. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de la tentación, porque tal vez algunos de nosotros podamos decir o podamos pensar: yo no tengo problemas con eso, yo no tengo ningún problema con la tentación, yo no necesito que me hablen, que me enseñen de eso, yo puedo salir bien librado de la tentación. Para mí eso de la tentación no es ningún problema. Pero dice la Biblia: así que el que piense estar firme, aguas, atento, mire que no se vaya a caer. Y desafortunadamente la tentación es subestimada por nosotros los cristianos. Y muchas veces no le damos la importancia que deberíamos. Tal vez porque sabemos que la tentación es algo común en el mundo, porque prácticamente el mundo está lleno de tentación y también de inmoralidades. Y lo vemos, por ejemplo, en la televisión. Hay una saturación de violencia, de sexo, de drogas, de adulterio, de robos, homosexualismo, pleitos. Y esto a la gente le parece normal. Pero la tentación es algo muy serio. Alguien por ahí dijo que la tentación es la madre del pecado. Y todos sabemos que el pecado nos apartará de Dios. Entonces hay una enorme diferencia entre ser tentado y pecar. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que enfrentaron tentaciones. Algunas veces las personas hicieron lo correcto y salvaban la tentación, pero otras veces las personas hacían lo incorrecto y caían en la tentación y pecaban. Por ejemplo, Eva fue tentada a comer del fruto prohibido. José, cuando estaba en la tierra de Egipto, él fue tentado también por la mujer de Potifar. David fue tentado también a matar a su gran enemigo, el rey Saúl, cuando él lo perseguía. En 2 ocasiones David lo tuvo allá a su merced y sin embargo no le hizo nada, no le hizo ningún daño al rey Saúl. El mismo David, ya siendo rey, fue tentado al mirar a una hermosa mujer, al tomar a Betsabé, la esposa de Urías. Pedro, el gran apóstol, él también fue tentado 3 veces a negar a nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, él también fue tentado a causa del dinero y entregó a Jesús a cambio de 30 monedas. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado por Satanás en el desierto y por supuesto todos sabemos que él no cayó. Pero ¿de dónde proviene la tentación? Repito, todos sin excepción somos tentados porque somos humanos. Y la tentación o viene del mundo, o viene de la carne, o viene de nuestro enemigo, el diablo. La tentación es un arma del mundo, de Satanás y de nuestra propia carne. Y es un arma muy peligrosa para nuestra vida espiritual. Toda esta tentación es una lucha constante de nosotros los cristianos. Y desafortunadamente para nosotros la tentación se presenta como algo deseable, como algo apetitoso, y se aprovecha de las debilidades de nosotros los seres humanos.
Hay un relato por ahí en Génesis 3, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todos los árboles, de todos los frutos de aquí del huerto, de todos. Dice, pero menos no coman de ese árbol de que está en medio del huerto. Dice, es más, ni siquiera lo toquen, de lo contrario van a morir. Pero la serpiente, bien astuta, le dijo a Eva, mentira, no es cierto, coman de ese árbol, coman de ese fruto y van a ser como Dios, con el conocimiento del bien y del mal, les va a dar mucha sabiduría. Eva se acercó al árbol, lo vio, era hermoso, vio el fruto, era apetitoso, era agradable, solo de verlo yo creo que se antojaba. Y Eva quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto, lo arrancó y lo probó. Y por si esto fuera poco, le dio a Adán. Y Adán también comió del fruto. Y las consecuencias ya las conocemos nosotros, ya sabemos qué sucedió después. Ellos cayeron en la tentación. También el ocio. El ocio es cuando nosotros estamos ocupados en nada, cuando no estamos haciendo nada. El ocio también es un gran aliado de la tentación. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 2, nos dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La Biblia nos relata este pasaje referente al rey Saúl, que cuando era el tiempo de salir a la guerra, cuando eran los tiempos en que los reyes salían a las batallas, el rey David, él no salió, él mejor mandó a su ejército a pelear, y yo creo que él mejor prefirió quedarse en Jerusalén, a seguir disfrutando, no sé, de las comodidades de su palacio. Y una tarde, dice la Biblia, al levantarse de su cama, el rey David subió a la azotea del palacio real y estaba contemplando la ciudad, y de repente vio a una mujer de gran belleza que se estaba bañando, Betsabé, casada, esposa de Urías elitita. El rey David la deseó en su corazón, la mandó traer y pecó con ella, adulteró con ella. Y de ahí en adelante comenzaron una serie de pecados y también una serie de malas consecuencias para el rey David y aún para el pueblo de Dios. Todos sabemos que las malas decisiones siempre van a traer malas consecuencias. O como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Muchas veces el ocio, cuando nosotros estamos ocupados en hacer nada, constituye una puerta que nosotros mismos abrimos para que nos lleguen ataques del enemigo. Las personas con mucho tiempo libre son más propensas a comenzar a tener malos pensamientos. Cuando estamos solos, cuando estamos en estos tiempos de ocio, es cuando empiezan a llegar muchas ideas a nuestra mente. Empezamos a tener malos pensamientos. Y estos malos pensamientos nos llevan a desear adulterar o fornicar o ver pornografía o hacer cosas que nosotros sabemos perfectamente bien que no debemos, que no podemos hacer. Nosotros como cristianos no podemos darnos esos descansos espirituales. No podemos darnos el lujo de tomar siestas espirituales cuando sabemos que estamos en tiempo de guerra. Porque fíjate, nos guste o no nos guste, nosotros los cristianos estamos en una guerra desde el punto de vista espiritual. Y lamentablemente muchas veces como cristianos tenemos una actitud pasiva en este tiempo de batalla. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos descuidado la oración, la intimidad con Dios, la comunión con Dios? Y de esta manera nos hacemos presa fácil para los ataques del enemigo. Y acuérdate, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo cual nosotros muchas veces nos confiamos o ni siquiera reconocemos que estamos en medio de una guerra y somos un blanco muy fácil para los ataques. Es en esos tiempos de ocio, de relax, que quedamos a merced del enemigo y somos más propensos a tomar malas decisiones de las que después lamentablemente nos podemos arrepentir. Entonces mira, la tentación o viene del mundo, o viene de la carne, o viene de nuestro enemigo el diablo. El mundo es el enemigo de afuera, y no me refiero al planeta Tierra aquí donde nosotros vivimos, ni a la naturaleza ni a las personas, sino al sistema que nos rodea.
a la sociedad humana que piensa y que actúa como si Dios no existiera. Conversaciones, expresiones, estilos de vida, tradiciones, pero sin tomar en cuenta a Dios. Y eso es un enemigo para nosotros. También nuestro gran enemigo también es nuestra propia carne. Nuestras propias malas inclinaciones humanas también nos inducen al pecado. Gálatas 5 del 19 al 21 dice: cuando se siguen los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, los resultados son bien claros: inmoralidad sexual, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen malos pensamientos y vicios, son idólatras, pues adoran a dioses falsos, practican la hechicería y la brujería, son hostiles y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, tienen arrebatos de furia y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y se emborrachan. Y en sus fiestas hay desenfreno, hacen locuras y muchas cosas malas. Estos son los deseos de nuestra carne. Pero ahí mismo también nos advierten: cualquiera que lleve este estilo de vida no formará parte del reino de Dios. En este pasaje, la palabra carne no se refiere a nuestra piel, se refiere a nuestra propia naturaleza humana que nos incita a hacer cosas malas, que nos seducen a pecar. Porque nos guste o no nos guste, todos tenemos dentro de nosotros a un enemigo que se llama carne. Es nuestra vieja naturaleza humana pecadora y está presente en todos y cada uno de nosotros. ¿Te has puesto, por ejemplo, a pensar que a un niño pequeño no tenemos ninguna necesidad de enseñarle a mentir? Y sin embargo sí tenemos que enseñarle a decir la verdad. Tampoco a un niño pequeño tendríamos que enseñarle a ser egoísta. Por naturaleza así somos. Y sin embargo sí tendremos que enseñarle a no ser egoísta. Entonces, todos tenemos en nuestro interior suficiente maldad como para pecar. Es ese viejo enemigo que la Biblia llama carne. Entonces, nuestra propia carne es también nuestro enemigo. Y el otro enemigo que tenemos, el gran tentador. Él busca la manera más eficaz de que las almas de nosotros, los seres humanos, se pierdan. Es el tentador y tuvo éxito primero con Eva, con Adán, con Caín, con David, entre otros, para pecar. Es el adversario, es el diablo, nuestro enemigo. Es nuestro enemigo y él tiene un plan para echar a perder nuestra vida. Él quiere arruinar nuestra vida. Él quiere matar nuestra felicidad, la pureza, la plenitud. Él es el cerebro que está detrás de muchas cosas malas que suceden en el mundo. Él es real y tiene estrategias y está organizado contra nosotros. Nos lo enseña la palabra muy claro en Efesios 6. Y este trío, el mundo, la carne y el maligno, conforman la tentación y constantemente están trabajando en contra nuestra. Adrian Rogers, un pastor, dijo: piensa en tu carne como si fuera una alberca llena de gasolina. Piensa en el mundo como si fuera un cerillo encendido. Y piensa en el diablo como el que encendió el cerillo y lo lanza a la alberca llena de gasolina. Acabamos de ver la tentación. Así es de devastadora la tentación. Pero, ¿cómo se presenta la tentación? ¿En qué área nos ataca la tentación? ¿A dónde nos llega la tentación? ¿En dónde soy tentado yo? ¿En dónde eres tentado tú? Mira, tú y yo solamente podemos ser tentados en 3 áreas, nada más en 3 áreas. ¿Por qué? Porque es todo lo que somos, es todo lo que hay en nosotros. Y lo dice la Biblia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos indica claramente de qué estamos constituidos, cuál es nuestra naturaleza. Somos alma, somos cuerpo y somos espíritu.
Y ahí es donde nos ataca la tentación. El mundo ataca el alma, la carne ataca nuestro cuerpo y el diablo ataca nuestro espíritu. El cuerpo, pues el cuerpo es la cobertura externa de nosotros los seres humanos, es la parte física, material de nosotros los humanos, desde la cabeza hasta los pies, es el envase de los seres humanos creado por Dios, muy complejo en su funcionamiento, pero del cual nosotros somos responsables, de alimentarlo, de fortalecerlo, de cuidarlo. O sea, nuestro cuerpo no es malo. Dios hizo nuestro cuerpo y dice la palabra de Dios que es para ser templo del Espíritu Santo. Ahí en Corintios dice, ¿acaso no te das cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que vive en ti y fue dado por Dios para ti. Entonces tú tienes que honrar a tu cuerpo. Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo hay un alma. Ahí está comprendida nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. A nuestra alma se le atribuye la capacidad de pensar, de entender, de sentir. Ahí en el alma es donde están asentadas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras ideas. El alma es lo que nos hace ser la persona que somos cada uno de nosotros. Es nuestro sentido del humor, nuestro intelecto, nuestros gustos. Ahí en el alma están asentados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Es con lo que amamos, con lo que odiamos, es lo que nos permite reír o lo que nos permite llorar. Y desafortunadamente nuestra alma es muy susceptible, es muy fácil de ser seducida por la tentación. ¿Y qué es el espíritu? Yo antes pensaba que el alma y el espíritu era lo mismo, que era la parte invisible de nosotros los humanos, pero no, son dos cosas diferentes. Nuevamente, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y también ahí en Hebreos 4:12 nos enseña, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos dos versículos hacen una distinción muy fácil entre espíritu y alma. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, el alma y el espíritu están totalmente unidos, son indivisibles, pero son cosas diferentes, no es lo mismo. Hay una distinción, son cosas distintas, hay una diferencia entre lo uno de lo otro. El espíritu del ser humano es lo que nos hace ser diferente a todo lo que Dios ha creado, a todas las demás criaturas. Ninguna de las otras criaturas tienen espíritu, solamente nosotros los seres humanos tenemos espíritu. El espíritu es la parte de nosotros que nos capacita para percibir y para entender las cosas de Dios. Es la parte de nuestro ser por la cual nosotros podemos entender y tener comunicación con Dios. Toda comunicación de Dios con nosotros ocurre allí en el espíritu. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, su espíritu le dice a mi espíritu, o sea, esa es esta comunicación que Dios tiene con nosotros a través de nuestro espíritu. Su espíritu le dice a mi espíritu, y yo tengo esa seguridad, yo siento esa seguridad de que el espíritu de Dios le habla a mi espíritu. Entonces, el espíritu es la parte interior de nuestro ser con la cual nosotros podemos conocer a Dios, comunicarnos con Dios, y es al cual Dios se dirige cuando desea comunicarse con nosotros. ¿No lo estoy confundiendo? Las plantas tienen cuerpo, pero no tienen alma ni tienen espíritu. Los animalitos tienen cuerpo y tienen alma, pero no tienen espíritu. Es decir, ellos no pueden comunicarse con Dios, ellos no pueden entender las cosas de Dios, no pueden orar, no pueden comprender la eternidad. Ellos no pueden comprender las cosas de Dios. Solo el ser humano, solamente nosotros los humanos tenemos hemos sido diseñados para tener esa capacidad de tomar decisiones inteligentes y morales. Los animalitos no pueden. Dios no creó a los animalitos con la capacidad de elegir el bien o el mal. Solamente nosotros podemos hacerlo eso. Solamente nosotros los seres humanos tenemos espíritu. Cuando nuestro cuerpo está bien, estamos saludables. Cuando nuestra alma está bien, estamos contentos. Y cuando nuestro espíritu está bien,
somos santos. Y yo creo que así es como Dios nos quiere: saludables, contentos y viviendo en santidad. Ahora viene la gran pregunta: ¿qué voy a hacer yo cuando se presente la tentación? Hay una pequeña ilustración que dice: un niño estaba sentado bajo el árbol de manzanas en una huerta. El dueño lo vio, se le acercó y le dijo: ah, con que estás tratando de robarte una manzana, ¿verdad? Y el niño le contestó: no, señor, lo que estoy tratando es de no hacerlo. Pues, muchas veces así estamos nosotros también, luchando para no caer en la tentación. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos dominar la tentación? ¿Cómo podremos salir bien librados y obtener la victoria cuando llegue la tentación? Porque de que va a llegar, si no es que estamos viviendo ahorita en tentaciones. También nos tiene que quedar bien claro: mira, Satanás y sus huestes sí nos pueden tentar, pero no nos pueden forzar a pecar. Dice en Efesios que Cristo nos ha dado una protección espiritual, de la cual nosotros debemos y tenemos que echar mano para poder soportar los embates del enemigo. Cuando Cristo fue tentado, Él citó las Escrituras y dijo: escrito está, dándonos de esta manera la enseñanza que nosotros tenemos que recordar que dependemos total y absolutamente de Dios para todo, pero también que hemos de obedecerle. Desafortunadamente, una de las razones por las cuales muchos de nosotros podemos caer o caemos en tentación es porque no avanzamos, es porque no crecemos, es porque no maduramos como cristianos. No tenemos muchas veces una relación continua con Dios, cercana con Dios, y muchas veces no vivimos conforme a la voluntad de Dios. A veces somos conformistas y nos quedamos donde comenzamos cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo, y no hemos avanzado, no hemos crecido, no hemos madurado espiritualmente. A veces nos hemos quedado como niños espirituales y somos más fáciles así de caer en la tentación. Yo quiero compartirles algunos consejos prácticos que yo aprendí de los pastores, de Roberto Evans, el pastor que luego nos viene a visitar de España, y de otro pastor que se llama Chris Richards. Hay una serie de consejos, son muy rápidos, muy sencillos. Yo quiero compartírselos. Desafortunadamente, cuando nosotros estamos ocupados en hacer nada, cuando estamos en ese tiempo de ocio, abrimos la puerta y nos comemos todo lo que vemos a través de la televisión, de las revistas, del mundo que nos rodea. Y todo esto que recibimos entra directamente a nuestra alma, ya sea con la mente o con la imaginación o con la vista, pero va directamente a nuestra alma. Entonces yo tengo que cuidar y yo tengo que ser honesto conmigo mismo. O sea, ¿qué estoy alimentando? ¿Mi carne o mi espíritu? ¿Mi ser espiritual o mi ser espiritual? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, yo tengo que reconocer que soy vulnerable. Nunca debemos pensar que la tentación no nos puede alcanzar. ¿Tú sabes cuáles son tus tentaciones personales? Yo sé perfectamente bien cuáles son mis tentaciones personales. Tenemos que ser honestos con nosotros y con Dios. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, se los voy a leer así muy rápido. Dice: huye de la fornicación, huye de la tentación, córrele, no la reprendas, no la resistas, no pelees con ellos, huye de la tentación. Hay un pastor muy famoso, se llama Rick Warren, es un pastor y escritor cristiano. Él da un consejo muy sencillo, dice: cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella, simplemente cuelga, levántate y apaga la televisión, aléjate del grupo que está contando chistes groseros. Si es necesario, salte a media película del cine. Para que las abejas no te piquen, aléjate del enjambre. Entonces, tenemos que reconocer que hay situaciones que simplemente son para huir, son para correr. Tenemos que huir de la tentación. Al igual que José ahí en el libro de Génesis, mantenernos puros en un mundo lleno de presiones, lleno de tentaciones, que solo quiere hacernos caer. Dice en la palabra de Dios que José era un joven muy apuesto y él estaba siendo presionado para adulterar por la esposa de Potifar. Tal vez, no sé, a lo mejor era una mujer bella y ella le decía: ven, duerme conmigo.
pero José se negaba firmemente, demostrando su gran amor por Dios. José le respondió: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más poder que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, por ser su esposa. Le dice José: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Pero ella constantemente lo estaba presionando, pero José permanecía firme en su postura de no pecar. Sin embargo, llegó un día en que José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Y llegó ella, la mujer de Potifar, lo agarró de la ropa y le ordenó: anda, acuéstate conmigo. Pero José mostró una actitud de santidad y de sabiduría. Dice la palabra de Dios que se zafó de un tirón y corrió, y huyó y se fue. Porque yo creo que él sabía que era muy peligroso para él. Si se quedaba ahí, posiblemente podía caer. Entonces la mujer de Potifar estaba presionando a José de una manera muy persistente para tener intimidad con él. Y es así como muchas veces funciona la tentación con nosotros. Viene de una manera muy sutil, pero muchas veces también se lo hace de una manera más persistente y más fuerte que nuestras propias convicciones. Pero nosotros, al igual que José, ese profundo amor a Dios es lo que nos debe impulsar a correr, a huir cuando sea necesario, apartarnos de lo malo y seguir el camino libres de las consecuencias que puede traer el pecado. Hay otro consejo: es cuidar nuestros ojos. Así como Job, en el libro de Job, yo tengo que hacer un pacto con mis ojos y determinarme a no ver cosas que yo sé perfectamente bien que no debo ver. Alguien por ahí también nos enseñó que la primera mirada es normal, es natural, pero si hay una segunda mirada ya no es normal, ya va con cierta intención, ya va con cierta malicia. Entonces nosotros como hombres no podemos dedicar ni una sonrisa coqueta a otra mujer, ni las mujeres ni unos ojitos pispiretos o coquetos a otro hombre. Tenemos que aprender a ser cero tolerantes con el pecado, cero tolerancia. Yo tengo que aprender a cuidar más mi fuente de información, no bajar la guardia. Y tengo que ser honesto conmigo y ver, qué estoy viendo en la televisión, qué estoy viendo en la internet, en el cine, a mi alrededor, qué estoy viendo. Yo tengo que entender que la pornografía de cualquier tipo, a través de videos, de televisión, de revistas, esto es degradante para la mujer. Y esto destruye el respeto mutuo en el matrimonio. Motiva a una fantasía, a una imaginación fantasiosa, pervertida, a inmoralidades y cosas sucias. ¿Qué estoy viendo yo en la televisión? ¿Qué estoy viendo en la calle, en mi trabajo, en mi escuela, en la iglesia? ¿Qué estoy viendo? ¿Eso que estoy viendo me edifica? ¿Es bueno para mí? ¿Le agrada a Dios lo que yo estoy viendo? Tenemos que aprender a cuidar nuestros ojos. Otro consejo: también tenemos que hacernos de amigos que aman a Dios con pasión. Porque también tenemos que ser honestos. Hay situaciones muy arraigadas, hay hábitos muy fuertes en nosotros como para resolvernos uno solo. Y para eso es bueno, necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos anime, que alguien nos oriente, que alguien nos apoye, alguien que ore por nosotros, alguien que nos exhorte, alguien también que nos pida cuentas. Tengo que buscar yo esa ayuda. Cuando yo solo no puedo, porque es algo muy fuerte en mí, tengo que buscar a alguien a quien confesarle la situación por la que estoy pasando. Tengo que aprender a protegerme cuando yo estoy en crisis, cuando estoy en problemas, cuando estoy en disgustos. Tengo que aprender a protegerme. No importa el físico de mi esposa o de mi esposo, yo tengo que aceptar lo que Dios me dio. Y todo esto es parte de la lucha que todos tenemos, y más cuando estamos solos. El engaño más sutil que emplea el enemigo y le sigue dando resultado hoy en día es: no pasa nada, nadie te ve, nadie se va a enterar, nada más una vez más, que sea la última vez. Le sigue funcionando al enemigo esta vieja estrategia. La tentación tenemos que entender que tiene como propósito la destrucción de una persona
usando como medio el pecado. Y sabemos que el pecado nos conduce a la muerte y al infierno. Tenemos que aprender a mantener nuestra mente, nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Apartarnos de todo aquello que nos seduzca y que nos incite al pecado. Y no necesitamos que nos den clases para saber qué debo hacer y qué no debo hacer, qué es pecado y qué no es pecado. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien qué tenemos que hacer y qué tenemos que evitar. Tenemos que ser honestos y reconocer delante de Dios que muchas veces no podemos con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones. Y así mismo reconocer que no podemos solos, que necesitamos una ayuda sobrenatural, una ayuda que venga de lo alto, una ayuda divina, una ayuda que venga de Dios y que nos fortalezca. Yo quiero terminar con esto. El ser cristianos no nos hace inmunes a la tentación. Pero esto no es para tener miedo ni para llenarnos de orgullo cuando se presente o cuando podamos soportar una tentación. Porque las tentaciones llegan a todos, a los cristianos o no cristianos. Yo tengo que estar consciente que el enemigo siempre está al acecho. Y no podemos perder nuestra comunión con Dios. El enemigo desafortunadamente sabe dónde somos débiles, sabe dónde tocarnos, sabe dónde seducirnos. Tú y yo tenemos que reconocer nuestras propias debilidades. ¿De qué pie cojeo? ¿De dónde soy débil? ¿En qué áreas de mi vida estoy batallando con las tentaciones? Tú y yo sabemos perfectamente bien cuáles son nuestras tentaciones personales, cuáles son nuestros puntos débiles. Codicia, envidias, chismes, críticas, a lo mejor es juzgar o fisgonear, andar viendo cosas que sabemos perfectamente bien que no debemos ver. A lo mejor soy medio flojo, perezoso, o tal vez el alcohol, alguna droga, el tabaco, adulterio, fornicación, o tal vez me siento tentado a ver pornografía, o tal vez es avaricia, o decir mentiras, o tomar cosas que yo sé bien que no debo tomar, hurtar, robar, o quizás es comer de más, glotonería, o puede ser gastar en cosas que no debo y gastar algo que no tengo, o tal vez es ver programas de televisión sucios, películas o revistas que no son convenientes, algún tipo de droga. ¿Cuáles son mis tentaciones? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Hablar malas palabras? ¿Groserías? ¿Palabras con doble sentido? A lo mejor son chistes groseros, o hablar mal de la gente, o hacer o participar de cosas deshonestas, hacer trampas, hacerme de dinero mal habido, deseos de venganza, o rebeldía, aplicar el famoso bullying, burlarme de los demás. O tal vez tengo ciertas tentaciones a ir a lugares donde yo sé perfectamente bien que no me edifican, a fiestas, a bailes, donde impera el alcohol, las malas palabras, el desorden. ¿Cuáles son mis tentaciones? Pero fíjate, para nosotros los cristianos, todo este asunto de la tentación debe aumentar nuestra confianza en Dios, en la fidelidad de Dios, pues tenemos que entender que no seremos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y si Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, es porque Él sabe, es porque Él tiene la certeza de que sí podemos salir adelante ante la tentación, ante la prueba. Y sabes, Dios no se equivoca con nosotros, porque nuestra fortaleza es Cristo. Desafortunadamente es triste ver cómo existen personas, porque sí hay, que conociendo del Señor, conociendo del amor de Cristo, se apartan del Señor y vuelven atrás. Caen en las artimañas del enemigo y son arrastrados por el pecado. Y todo porque descuidaron su vida espiritual. Velad y orad, dice la palabra de Dios, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Yo no sé lo que tú estás pasando, lo que estés viviendo. Lo que sí sé es que tenemos un Padre celestial, un Padre amoroso, poderoso, que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar.
Y como dice en su palabra, al mismo tiempo nos va a dar una vía de escape, una salida nos va a dar. ¿Y qué es lo que me corresponde hacer a mí? Fortalecer día a día mi comunión con Dios, a través de la oración, a través de la lectura, del estudio, de la meditación de su palabra. Como verdaderos cristianos debemos asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Cada uno de nosotros somos moralmente responsables delante de Dios de lo que hacemos. Y Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para hacer las cosas bien. Nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva vida en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, que nos exhorta y nos guía por el camino correcto. Sería bueno también que cada uno de nosotros fuéramos honestos con nosotros mismos, que tomáramos unos momentos, podemos cerrar nuestros ojos y ponernos a cuentas con Dios, que Dios pueda ver lo más profundo en nuestro corazón, y si estamos batallando en alguna área, con alguna tentación y nos ha sido difícil, vamos a recurrir a Dios. Él, yo creo que con toda seguridad que Él va a venir en socorro nuestro y nos va a ayudar a salir.